Esta es una producción de Grupo Fórmula. Recupero pues al doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y el tema de hoy es la serie de Netflix, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la serie, doctor? Se llama, Joaquín, El Juego del Calamar. ¿Y de qué es? Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Fíjate, Joaquín, que platicando de este tema, la semana pasada estaba yo en un semáforo en la Ciudad de México en el coche y vi que vendían unas máscaras que tienen que ver con esta serie. Y empiezo a encontrar mi información de que es una serie que se inaugura, se lanza el día 17 de septiembre, Joaquín, hace poco más de un mes, y ya es la serie más vista en la historia de la plataforma Netflix. De las 209 millones de cuentas que tiene Netflix a nivel global, la han visto 132 millones de cuentas. Al grado tal de que en Corea, en semanas anteriores, Netflix sufrió una demanda de parte de una empresa de Internet por el tráfico que estaba significando la plataforma. Estaban pidiendo un pago mayor por el servicio de streaming al propio Netflix. Ha sido, Joaquín, verdaderamente impresionante. La serie costó $21.5 millones y hace una semana ya habían recaudado más de $890 millones de ingresos. Esto pues realmente llama mucho la atención, Joaquín, y llama la atención porque se trata de una serie coreana, una serie que empieza como una serie simple de juego en la cual vemos a un personaje. Por eso me preguntabas, y te lo decía antes del corte comercial, si la he visto. Bueno, quise ver el primer capítulo y vi, la verdad, hasta la mitad del 2. Es una serie muy fuerte, pero la vi porque quería prepararme para poderte comentar algo ahorita en el programa, poder comentarle algo al público. Y esa serie que empieza de una manera simple, que parece un juego con una historia muy sencilla, de colores, de repente da giros trágicos, verdaderamente terribles, en los cuales una serie de personajes, 456 personas, pasan la vida de uno y luego de algunos más, que han sufrido mucho, que están con problemas de deuda, que son adictos, empiezan a ser de alguna manera llamados a este juego en donde se juegan la vida por una bolsa que al final termina siendo de casi $38 millones. Entonces van por un botín, ellos no saben que van a ofrecer o que está en riesgo su propia vida, de que están poniendo su cuerpo por delante. Y aquí, Joaquín, es el tema, un tema terrible, un tema que sin duda nos recuerda a los Juegos del Hambre, pero con mucha más malicia, porque los Juegos del Hambre, el ambiente en el que se da aquella famosa serie que estuvo en los cines con tanta audiencia, era en un mundo crudo, y este mundo es un mundo de colores. Y esto me recuerda mucho, Joaquín, que los niños cuando nacen, lo primero que ven son los colores. El cerebro se desarrolla de la nuca hacia la frente, y lo primero que ven son colores, sonidos. Va a la parte más límbica del cerebro, la parte más animal del cerebro, y eso atrae. La vida de estas personas genera también una compasión y ha tenido un éxito verdaderamente arrollador. Es una serie de 9 capítulos y ha sido y continúa siendo, pues hoy, lo que los niños en los colegios de todo el mundo están intentando jugar, Joaquín. En varios colegios de la Unión Europea se ha prohibido de manera específica el juego del calamar en el recreo. Es un juego infantil coreano que lo han llevado a este ritmo o lo han llevado a esta deformación. Para el día del Halloween en muchos países se ha prohibido el uso de los disfraces del juego del calamar. Y esto no es menor, Joaquín, y tienen razón de prohibirlo, porque fíjate que viendo el tema hay, y sobre todo en los niños, con mucha facilidad, una factible confusión entre la realidad y el juego. Y este juego, Joaquín, es verdaderamente perverso porque llega a lo más terrible del ser humano. El poder traicionar a los demás, el poder pasar por la vida de los demás, por encima, etc. Y aquí me vino la reflexión, Joaquín, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué el mundo hoy responde a este tema? Bueno, por un tema que yo creo que ha sido poco estudiado y quizás es el tema más complejo del mundo actual, que es el aburrimiento.
un aburrimiento que pocas veces hemos visto, pocas veces entendemos, lo sufrimos y que con la pandemia llegó a niveles de hastío, Joaquín. El aburrimiento es propio de las sociedades decadentes. Una sociedad que empieza a decaer es una sociedad que empieza a dejar de contar con nuevos proyectos, que repite continuamente lo mismo, que se vuelve aburrido. Y el aburrimiento ha crecido de manera exponencial en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en materia empresarial, hay un nuevo síndrome que ahora se llama el burnout, que es el síndrome del trabajador aburrido, un trabajador que tiene ahora menos productividad. En las escuelas, en las universidades, uno de los temas que está generando el menor desempeño académico es el aburrimiento de los estudiantes. En materia económica, Joaquín, ya muchos economistas se empiezan a dar cuenta del impacto que tiene el aburrimiento para efecto de la economía y del comportamiento de la economía. Inclusive algunos han sugerido que así como existe un índice de confianza del consumidor que indica hacia dónde va la economía, cuál es el nivel y el optimismo hacia dónde va, hay y debería de haber un índice del aburrimiento. Recordamos a aquellos jóvenes que fueron capaces con aquel asunto, quizás te acuerdes hace unos meses, el GameStop. Empezaron a comprar acciones unos jóvenes por un tema de aburrimiento y tumbaron la bolsa, Joaquín. Sí. Pero es un tema que tiene su origen en lo mismo. Y fíjate que esto lo decía Concepción Arenal a principios del siglo pasado. El tedio puede escuchar todas las voces tentadoras, tiene camino para todos los extravíos y no hay aberración que en un momento no pudiera servirle de espectáculo. Ese es el tema que está aquí de alguna manera de fondo. Y es que, Joaquín, son menos nocivos para la felicidad, y esto lo digo con total convencimiento, es menos nocivo para la felicidad un mal, una tragedia, que el aburrimiento. Porque el aburrimiento es de alguna manera una tristeza sin amor. Es una tristeza que sin darnos cuenta la traemos de manera subconsciente y que acaba con cualquier posibilidad de podernos superar, de salir adelante. Cuando tenemos una tragedia en la vida, un mal por el que hemos pasado, siempre tenemos una fuerza interior e intentamos recuperarnos de la adversidad, pero con el aburrimiento no. Y ese, Joaquín, es quizás hoy el gran tema del mundo actual y que está en un punto ciego, que pocas personas se dan cuenta, pero surge con estos fenómenos de manera importante. Yo quisiera en ese sentido, Joaquín, dejar algunos breves consejos al auditorio, porque el tema de fondo no es prohibir o no ver la serie. Por supuesto que en niños pequeños no es una serie, ni muchísimo menos. Yo diría que para ninguna edad. Pero independientemente de ello, en el tema de fondo, ¿qué tan aburridos estamos? ¿Qué tanto ha llegado el tedio, la abulia a nuestra vida? Pues algunos consejos que me parecen importantes. El primero, Joaquín, observar nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué se nos va la vida? Y probablemente mucho del tiempo se nos está yendo perdido. La vida dura pocos años y la perdemos. ¿Qué estamos haciendo, Joaquín? También auditar, un segundo consejo, en qué estamos invirtiendo el tiempo. Si estamos solamente matando el tiempo en muchas ocasiones, viendo algún tema en las redes sociales, en los videojuegos, podemos estar teniendo un problema muy serio de aburrimiento del espíritu, de aburrimiento de la mente. Intentar, Joaquín, un tercer consejo, probar nuevas cosas, tener nuevos proyectos en la vida. Si no los tenemos, inventárnoslo. Y finalmente, Joaquín, buscar y cada vez más no aislarnos, estar cerca de un buen grupo de amigos, tener una comunidad con la que no solamente pasemos el rato, sino que tengamos proyectos. Algunos podrán ser hacer deporte, para otros podrá ser aprender un instrumento musical o un idioma. Qué importante, Joaquín, hoy entender que este es un fenómeno global, el aburrimiento, que tiene estas consecuencias. Ese es el origen de las cosas. Y yo te diría, hoy más que nunca, Joaquín, qué importante hacer un ejercicio, un examen personal para salir de esta tristeza sin amor que es el aburrimiento. Es tristeza sin amor, tedio sin amor. ¿Ese es el aburrimiento? Ese es el aburrimiento, Joaquín. Es una tragedia personal que hace que haya un declive en nuestras facultades personales. Esta definición de la tristeza o del aburrimiento como tristeza sin amor era de Thomason. Y la verdad que
tiene toda la razón del mundo, porque decaen nuestras fuerzas para salir adelante. Nuestra fortaleza mental se ve seriamente bajada y de alguna manera acaba con las fuerzas para poder salir. Ese es el problema, Joaquín. Por eso es peor el aburrimiento que una tragedia que nos pueda ocurrir. Pues me dejaste pensando. Sí, porque tienes razón, la tragedia, bien o mal, tarde o temprano, pues si no la superas, la rebasas, ¿sí? Claro, Joaquín, y nos da de alguna manera el reto para salir adelante la tragedia. Fíjate cómo recordamos a veces con horror cuando vamos al Coliseo en Roma los espectáculos, Joaquín, que se dieron ahí. Si hoy lo viéramos con la óptica de los derechos humanos, diríamos, qué barbaridad, cómo es posible que una civilización como la romana hubiera sido capaz de mandar al circo y ver cómo mataba un león a una persona. Una locura. Pues Joaquín, era una sociedad aburrida que estaba en pleno periodo de decadencia. Era lo mismo al final del camino. Pues gracias, querido José Antonio, siempre nos dejas girando, te lo aprecio mucho, porque es parte, el pensar es parte de matar ese aburrimiento y ese tedio, ¿no? Así es, Joaquín. El primer paso es comenzar a reflexionar, comenzar a pensar para matar el aburrimiento. La reflexión hoy tan abandonada por esta sociedad que se ha vuelto tan alejada del pensamiento y tan cercana a ese tedio por la vida, Joaquín. Pues qué fuerte, pero qué real. Gracias, querido José Antonio, te mando un abrazo y nos vemos el martes. Claro que sí, querido Joaquín, un abrazo grande. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.